El abracadabrante, Chema de los Ríos. Y hoy, como cada lunes, es momento de ponernos un poquito las pilas en lo que a la educación de nuestros más jóvenes se refiere. Es momento de abrir nuestra universidad para padres y ya tenemos aquí pues a nuestra catedrática en esta universidad, que es la psicóloga Laura González, a la que damos ya la bienvenida. Buenos días, Laura, ¿qué tal? Hola, buenos días, Chema. Pues, ¿qué hablamos hoy? Directamente a saco. Es que los lunes viene uno como que al grano, venga. Sí, pues hoy vamos a hablar de la tartamudez, de esas influencias que hay en niños y no tan niños, porque a veces se prolonga este problema y se puede llegar incluso a hacer crónica. Entonces, ¿cómo identificarla a tiempo para que esto efectivamente no se convierta en una tartamudez establecida y poder solventar más rápidamente este problema? Es un problema que aparece ¿en qué momento? Pues normalmente aparece antes de los 6 años. De hecho, si a partir de los 11 años no se ha producido ningún tipo de alteración en el lenguaje, es muy raro, casi imposible que aparezca. Entonces, normalmente, pues eso, entre los 2 añitos, 6, se empiezan a trabar, a repetir sílabas y ahí ya podemos identificarlo. Y ya te digo que si a partir de los 11 no se ha dado nunca, es prácticamente imposible que aparezca. Lo que está claro, hace poco además, voy a hacerme el listo sobre la tartamudez, porque hace poco lo estuvimos aquí hablando con una serie de personas que vinieron, entre otras pues la doctora Bielsa, sí. Foniatra, logopeda, etcétera, etcétera. Una autoridad en la materia aquí en nuestra ciudad, a la que mandamos un beso desde aquí. Y decía que, bueno, que la tartamudez está claro que no está muy claro el origen, que hay un origen neuronal, pero que el factor psicológico está muy presente y que es determinante en muchos de los casos para que esto sea leve, sea más pronunciado, etcétera, etcétera. ¿En qué terreno nos moveríamos? Pues nos movemos en ambos, porque al principio la tartamudez efectivamente se produce por algo biológico, factores individuales de cada niño, y dependiendo de cómo abordemos el problema, se convertirá en una tartamudez crónica donde efectivamente influyen todos los factores psicológicos, o podemos solventarlo de la mejor manera posible y eliminaremos el problema. De hecho, si identificamos la tartamudez al inicio, 3 de cada 4 niños vuelven a un habla fluida sin ningún tipo de problema. La cosa es identificarlo a tiempo y darnos cuenta de que efectivamente es un problema para atajarlo desde el inicio, porque si no, en el momento que el niño se empieza a dar cuenta de que es un problema, o sea, en la tartamudez, al principio, el niño está tan feliz, o sea, él no se da cuenta ni de que es tartamudo. De hecho, le preguntas y te dice que estás diciendo, que él habla normal. No identifica que es tartamudo. Es más, los demás niños a veces tampoco se dan cuenta cuando son pequeños. Una vez yo le dije, había un chico y estuve hablando con él y eso, muy pequeñito, y le dije, ¿tu amigo, el que es tartamudo? Y me dice, ¿quién? Pero si no es tartamudo, no habla raro. Fíjate, o sea, ni ellos mismos se dan cuenta de esto. Entonces, ahí sería el mejor momento para abordar este problema, porque sería súper rápido, fácil y prácticamente no habría que modificar nada. Sin embargo, si esto pues no le damos importancia y dejamos que avance en el tiempo, al final se empieza a dar cuenta, se empieza a tener conciencia de este problema. Y esto conlleva que, por ejemplo, haga movimientos oculares para intentar no tartamudear, o empieza a coger tics, otros tipos de habla que son incluso más llamativos que la misma tartamudez, o cosas similares, para evitar que la gente se dé cuenta de que es tartamudo, y lo que estamos consiguiendo es todo lo contrario. Otro tipo de conductas y maneras de hablar que también pues son... Sí, son problemáticas y claro, cuanto más está haciendo el niño o el adolescente por intentar que los demás no se den cuenta de que está teniendo un habla tartamuda, lo está empeorando sin darse cuenta.
Porque hablamos, claro, de que un niño en un principio, pues claro, empieza a hablar y habla como habla, y realmente pues no tiene por qué darse cuenta que está tartamudeando, y incluso los de alrededor, pues decías, pueden no darse cuenta, ¿no? Pero nosotros nos damos cuenta, y es un error, Sí. entiendo, pensar que es algo que se va a pasar a medida que el niño vaya hablando mejor. Sí. Hay que intervenir, ¿no? Sí, yo siempre digo que ante la duda lo mejor es preguntar a un especialista. Esto es algo que es multidisciplinar, incluye logopedas, psicólogos, incluso podemos preguntar al pediatra, por ejemplo, que tendrá los conocimientos suficientes para abordar este problema. Y preguntarnos qué tipo de comportamiento está teniendo. Hay veces que, por ejemplo, si repite una sílaba, por ejemplo, que diga mi amigo, vamos a ver, no hay que darle importancia, tampoco dramaticemos, pero cuando ya esto se empieza pues a hacer más intenso, a generalizar, ya no solo es en el cole, sino que en casa, tenemos que preguntarnos y ver qué está pasando, porque efectivamente es mejor abordarlo a tiempo, aunque luego no sea nada, pero ya pues quedarnos a gustos y tranquilos de que no pasa nada, antes que no darle importancia y que esto se convierta en algo crónico. Muy bien, estamos en ese primer momento en el que detectamos algo de alguno de estos síntomas que tú estás hablando, que se repite alguna sílaba. Bueno, me intento explicar lo que es la tartamudez con palabras, pero bueno, yo creo que todos más o menos tenemos en mente las variantes que puede tener una persona a la hora de tartamudear, porque no es algo tampoco absolutamente no hay una fijo, ley universal. Efectivamente, cada persona que padece de tartamudez pues tiene una manera de trabarse, de quedarse un poco ahí que no avanza. Detectamos nosotros esto y a partir de ahí enfoque multidisciplinar, estabas diciendo, ¿no? Sí, efectivamente, sería además lo idóneo, porque dentro de la tartamudez están factores psicológicos, cognitivos, emocionales, sociales, y la mejor manera pues es entre todos los profesionales abordar el problema para resolverlo de la mejor manera posible. De hecho, ahora hay veces que no es necesario trabajar con el niño, simplemente con los padres. Se habla de un programa que es bajando las demandas, y con eso sería suficiente. Fíjate que muchas veces nosotros, los padres o los familiares, profesores, los exigimos demasiado, y simplemente con reducir esas demandas sería suficiente para que el niño empezase a hablar más fluido. Otras veces es el mismo niño el que se exige. También sería pues eso, una disminución de las demandas. Luego ya, por ejemplo, en la tartamudez establecida ya habría que probar con otras técnicas y abordar también todos los factores psicológicos que tiene detrás. Pero esto de la disminución de las demandas, explícanos un poquito mejor en qué consistiría. Pues es interesante ver cómo se rige la familia, por así decirlo. Si, por ejemplo, el niño está hablando y está en una casa en la cual hablamos muy rápido, o si se empieza a trabar, le paramos y le decimos lo que está diciendo. Imaginemos que el niño quiere decir que ha ido al colegio. Está diciendo, he ido y ya rápido nosotros nos ponemos nerviosos y decimos al colegio. Pues eso es lo que no habría que hacer. Hay que darle tiempo, que se pueda expresar con tranquilidad, con naturalidad. Nosotros no ponernos nerviosos, dejarle que vea que no es un problema, dejarle su espacio y que él poco a poco vaya relajándose al hablar. Tenemos que darnos cuenta que al final para estas personas, sobre todo cuando son niños y adolescentes, el hablar se convierte en algo negativo para ellos. O sea, estamos creando una aversión. Cada vez que tienen que hablar, imaginemos un chico de segundo de la ESO, de 12, 13 años, que tiene que exponer. Para él eso se hace durísimo, o sea, es algo, por favor, que sufre, claro. Ya habrá los típicos que se tengan que reír de él porque está empezando a tartamudear, él hace cosas para evitar que los demás se den cuenta y al final está sufriendo y podemos evitarlo. Entonces, habría que hacer a lo mejor juegos o positivizar de alguna manera que el habla se convierta en algo positivo y no solo sea una versión que tiene el chico a hablar. Porque lo de reducir las demandas sería un poco quitar esa exigencia que puede haber en un momento dado, porque como decías, se habla deprisa en casa y a medida que el niño se traba, pues le completamos las frases.
o un mismo niño que observa todo eso en su casa y el hecho de no ir tan fluido le impone y le hace entrar en bucle, ¿no? Al final, Sí. Si bien hablábamos que puede haber que hay un origen neurológico, hay un origen físico, el hecho de que el factor emocional entre hace que uno entre en bucle y sea mucho peor, ¿no? Sí, al principio lo que es la tartamudez temprana es por lo biológico y los factores individuales. Y luego, cuando entran ya los factores psicológicos, es cuando estamos pasando a la establecida, a la tartamudez establecida, que es consciente del problema y empieza, por ejemplo, a hacer situaciones de evitación, empieza a sufrir por tener que hablar, lo empieza a pasar mal, hay sentimientos de miedo, de frustración, y ya puede haber incluso pues pensamientos irracionales a veces, de madre mía, no voy a poder ser delegado de clase, o ya Bueno, mirando para un futuro... No se pierde nada. Bueno, sí. Mirando para un futuro, por ejemplo, no voy a encontrar trabajo, o cosas que de verdad le pueden preocupar y son... Y que además son cosas que una vez que se dan vueltas son un problema a la hora de la fluidez hablada, ¿no? Es toda una espiral en la que tú cada vez te sientes más presionado y a la vez eso te dificulta más hablar con fluidez, la ansiedad lo que hace es que tartamudeo más y a la vez que tartamudeo más me crea más ansiedad. Entonces estamos en un círculo vicioso que para salir de ahí pues es bastante complicado si no tenemos herramientas para salir de este bucle. Muy bien, pues si te parece vamos a hacer una pequeña pausa, Laura, y retomamos por donde lo dejamos, ¿vale? Perfecto. Gracias. Bien, pues aquí seguimos en nuestra Universidad para Padres con Laura González, nuestra psicóloga. Y estábamos hablando un poquito de los problemas de tartamudez que pueden tener nuestros niños. Hemos hablado de lo importante que es detectarlo tempranamente para poder intervenir y para tomar una serie de decisiones sobre las que ahora vamos a abundar un poquito. Pero me gustaría empezar precisamente por ese punto en el que diagnosticamos de alguna manera. ¿Cómo sabemos que ahí hay un problema realmente de tartamudez o que es algo... no sé, casualidad, que el niño se ha trabado 5 veces y nos ha entrado la paranoia? Porque imagino que hay alguna manera ya de establecer que existe una tartamudez, ¿no? Sí, algo que podemos hacer para ver si efectivamente es algo puntual en un momento determinado o ya es un tema a tratar, puede ser ponerle, por ejemplo, unos cascos para que él nos escuche. Si poniéndole unos cascos y él empieza a hablar de una manera normal, fluida, estamos comprobando que efectivamente hay que abordarlo porque es un problema de tartamudez. Esto se debe a que ellos son, las personas tartamudas que tienen tartamudez, son mucho más dependientes de la vía auditiva de lo que son las personas fluyentes. Entonces, al no escucharse, hablan con normalidad. A lo mejor se traban en alguna palabra, pero nada que ver con si ellos están escuchando a sí mismos. Algo que se puede ver bien en una película que vi hace poco, se llama El discurso del rey, que de repente colocan a un rey y tiene que dar un discurso y demás, y es una persona con disfluencia y no sabe cómo abordar este problema, no sabe cómo dar un discurso, él se agobia muchísimo y decide pues ponerse en tratamiento. Y efectivamente lo que hacen es comprobarlo mediante esta manera. Le ponen unos cascos, él empieza a hablar y cuando termina de hablar él está tan enfadado que no quiere ni siquiera escucharse. Y el terapeuta le dice, mira, llévate el disco y ya está, porque yo esto no lo quiero para nada. Y luego una vez que él está en casa, que se pone a escuchar ese audio y comprueba que está hablando normal, es cuando retoma otra vez el tratamiento, como ya lo daba todo por perdido, esto no se puede hacer nada. Y claro que se puede hacer, se puede mejorar muchísimo. A lo mejor de la tartamudez establecida la curación, digámoslo así, no es total, pero se puede avanzar y se puede mejorar increíblemente. Uh-huh. Pues yo creo que es una manera que, como tú dices, es precisa, ¿no? Sí, podemos comprobarlo bien. También, por ejemplo, si a la hora de leer, lee mejor cuando él está solo que cuando está acompañado, o si le proponemos hablar silabeando, a ver si se traba en alguna sílaba y comprobamos que no, o hablar más despacito.
y probar eso, diferentes maneras de hablar. Puede ser un juego, de hecho podemos estar, mientras estamos jugando, estamos probando así diferentes formas, o a la hora de hablar, en la primera sílaba acentuarla más, o tartamudear adrede en la primera sílaba para ver si las demás sílabas las tartamudea o no. Y entonces de verdad estamos viendo que es un problema efectivamente pues de tartamudez. Muy bien, ya hemos detectado que hay un problema. Hablabas antes de la reducción de la demanda, una medida a tomar que me gustaría que retomásemos un poco, porque te he interrumpido y creo que había algunas cositas más que hablar sobre esa manera de intervenir sobre la tartamudez, ¿no? Cuéntanos, Laura. Sí, es importante sobre todo que si somos una familia pues que tendemos a querer hablar todos, que no nos pisemos, que cada uno tenga su turno de palabra. Es decir, si el niño empieza a hablar, prestarle toda la atención posible, sobre todo y visual, que él vea que de verdad estamos ahí escuchándole tranquilamente, que tiene todo el tiempo del mundo para hablar y para que sobre todo no se ponga nervioso. También lo que podemos hacer es, pues lo que hemos dicho antes, de no corregirle, no terminarle las frases, porque es importantísimo que él termine de decir lo que quiera decir, y que no se sienta presionado, que a veces, aunque no lo queramos, pues es como les hacemos sentir. Y no exigirle hablar. A veces llega del colegio y ya solo por probar a ver si va a tartamudear más o menos, empezamos a hacerle preguntas y preguntas y preguntas, y estamos exigiéndole algo que no es necesario. Si, por ejemplo, reducimos eso y le hablamos pues normal y corriente, le preguntamos, en vez de preguntas tan abiertas como, por ejemplo, ¿qué has hecho hoy en el colegio? A lo mejor vamos a unas preguntas cerradas. ¿Qué tal te lo has pasado en el colegio? Que tenga que responder con frases más cortas para no exigirle tanto, que no vea que tiene que estar continuamente hablando. Y sin embargo, cuando a la hora de jugar, que va a estar totalmente pendiente del juego, ahí sí, ponernos a hablar, porque él va a estar distraído y el habla va a ser mucho más relajada. De alguna manera es evitar presión sobre ese momento en el que el niño tiene que hablar y puede reparar en su propia traba, en su propia condición y se atasca más, ¿no? Hay que buscar esa relajación a través del juego, y en esos momentos en los que a lo mejor, pues como tú decías, vuelve del colegio o son momentos de interrogatorio, que se me entienda bien, ¿no? Entre comillas, pues esos momentos son los que a él más presión le meten, ¿no? Efectivamente, podemos, por ejemplo, pautar algunos momentos al día en los que vamos a probar a hablar, no sé, de una manera distinta, como si fuéramos, por ejemplo, marcianos. Es algo que vamos a intentar, hablar de una manera rara, extraña, y eso le va a hacer gracia y va a estar pendiente, pues ya tiene que estar atento al juego, pero fíjate, también estamos jugando. Y es lo que digo, al final le estamos prestando la atención, que es un reforzador, el mejor reforzador que hay. Y ya estamos positivizando también el hecho de hablar, que no le cause ninguna aversión. ¿Qué más cositas podemos hacer cuando detectamos la tartamudez en nuestros hijos? Podemos jugar a juegos, por ejemplo, como el Veo Veo, pero sobre todo no darlo, que él no vea que lo estamos dando tanta importancia como de verdad a lo mejor estamos muy preocupados, pero que lo vea como algo normal, por el principal motivo que pasar de la tartamudez, la primaria, a la crónica, es que él sea consciente del problema, y ahí es donde verdaderamente vienen las dificultades y las cosas que hace él por evitar que se le note. Entonces, cuanto menos presión tenga él por el hecho de esto, porque a veces él no se da cuenta y somos nosotros los que se lo decimos, y se lo decimos como si él tuviese la culpa, pobrecito. Entonces, sobre todo, hacer hincapié en eso, en quitar toda la presión que tenga para que no pase a la crónica. Es retirar el foco de la tartamudez, el foco de atención. Intentar que él esté a otras cosas, que esté divirtiéndose, que esté jugando, y que repare poco en lo que hace, e inyectarle una dosis de tranquilidad a todo lo que él tenga que hablar, para que de alguna manera, porque esto, ¿cómo se va limando? ¿Cómo va desapareciendo? Pues casi siempre, de verdad, que con una reducción de las demandas es suficiente, basta con eso, sobre todo cuando es obviamente una tartamudez temprana, que no hemos avanzado. Con eso normalmente basta. Sí que es verdad que si vemos que no es suficiente con estos juegos, o quitándole esta importancia o tal,
por favor, contactar con un profesional que os pueda ayudar, porque es que es muy fácil de eliminar todavía en este punto, cuando son tan pequeñitos que no son conscientes de lo que hay y no son realistas. Uh-huh. Luego ya, pues eso, cuando pasamos a la crónica ya es más complicado. Entonces, aquí esto es una de las principales problemáticas donde una intervención temprana es fundamental, uh-huh. pero fundamental para una mejora o una cronificación del problema. Uh-huh. Muy importante en ese punto, pues, escuchar a las personas que saben de esto. En este caso, pues, estamos hablando de psicólogos, de logopedas, de pediatras, de personas que, como decíamos, pueden afrontar la problemática desde un enfoque multidisciplinar. Qué difícil es decir multidisciplinar, ¿eh? Sí. Es mucho, pero bueno, ya me parece que me ha salido enfocarlo de esta manera para que, de alguna manera, sobre todo, hay que evitar el paso de una tartamudez temprana a una tartamudez crónica, ¿no? Sí. Eso es fundamental. Sería la clave. Uh-huh. Totalmente. No hay color, de verdad, intervenir desde una hasta otra. Y luego, por ejemplo, en el caso de los niños, o sea, los niños, en vez de niñas, son más propensos a pasar a la tartamudez establecida. Quizá es algo que también a tener en cuenta, uh-huh. que a lo mejor tenemos que preocuparnos un pelín más y preguntar a un especialista antes, a lo mejor, sí. al ser un varón. De alguna manera, en los niños es algo que es más frecuente, ¿no? Sí, los antecedentes familiares, por supuesto, son claves. Aquí estamos hablando de que la tartamudez temprana viene por algo biológico. Entonces, si conocemos que algún tío o abuelo ha tenido tartamudez, pues cuanto antes se inicie un tratamiento, pues muchísimo mejor, muchísimo más breve va a ser y se va a abordar. Uh-huh. Muy bien, imagino que hay situaciones en las que el niño se relaja, como tú decías, pues jugando y estando a otras cosas sobre todo, y hay otras situaciones en las que se empeora, ¿no? Sí, claro, tenemos que ver, normalmente las situaciones en las que mejora son comunes a todos, es decir, por ejemplo, leyendo el niño individualmente, él solo, o silabeando, o como hemos dicho, poniéndose los cascos y sin él escucharse, y luego, en las situaciones que se empeora, suelen ser individuales de cada niño. Por eso los padres, que somos al final los que mejor conocemos a nuestros hijos, tenemos que ver en qué situaciones a lo mejor está más nervioso o menos, para ver dónde tartamudea más y dónde no lo hace. Y eso ya es independiente total y absolutamente del niño. A ver, lógicamente se va a poner mucho más nervioso y va a tartamudear más delante de una exposición en clase, por ejemplo, uh-huh. cuando llega a un grupo de niños que no conoce, porque se pone nervioso, ese nerviosismo hace que tartamudee y demás. Y otras veces, yo qué sé, es que cada niño de una manera diferente. Es más, hay veces que los niños tartamudean, por ejemplo, en los colegios o en algún deporte que tenga, y se me hago en casa no nada absolutamente. Y si alguien le dijese a la familia el tartamudea tal, pues no tenía ni idea, ¿no? Efectivamente. Es curioso como al final el factor psicológico es determinante, influye ¿no? mucho, sí, sobre todo a nivel emocional, uh-huh. porque ya no es solo las evitaciones que hace de no voy a comprar el pan, no voy a sacar al perro por si me encuentro a alguien, no voy a apuntarme a un equipo de fútbol porque me da vergüenza. Es que todo esto les frustra muchísimo, crea unos sentimientos de miedo, autoestima, todo. Claro, porque al final no estamos hablando de un problema ya de fluidez verbal, ¿no? Estamos hablando de algo que puede desembocar en una persona infeliz, frustrada y que realmente sí. tiene problemas con su autoestima, ¿no? Que al final pues es realmente el fondo grave de todo esto, no el hecho de que te trabes 2 veces cuando hablas, ¿no? Efectivamente, no sería un problema si todo el mundo lo viésemos normal. Pues ya está, cada persona hablaría de una manera diferente y listo. El problema es, pues ya a lo mejor cuando empiezan a ser adolescentes, que jiji jaja, o que el mismo niño se da cuenta de que habla diferente al resto. Entonces... Por ahí va a ir un poco mi siguiente pregunta, porque claro, luego no sé cómo decirlo para que no parezca que insulto a nadie. Luego el mundo está lleno de gente maja, por decirlo de alguna manera, que están dispuestos a reírse y a ridiculizar este tipo de cosas
algo que supongo no ayuda para nada, ¿no? Efectivamente, sería pues totalmente contraproducente. Y claro, ahí dices, ¿quién tengo que tratar? ¿A la persona que está teniendo pues estos problemas con la fluidez? ¿O tengo que tratar a las personas que lo que están haciendo es fastidiar, insultar, denigrar al otro? Pues habría que tratar a lo mejor al otro, pero... Sí. Yo creo que habría que educar y enseñar un poquito de empatía y de ponerse en el lugar del otro. Sí. Y ser un poquito más comprensivos. Pero bueno, eso ya daría para otro programa. Total. Y estamos llegando al final de esta universidad para padres en el día de hoy, hablando de la tartamudez. Entiendo que sobre todo es muy importante detectar al principio, es algo que hemos dicho. Sí. Y luego desdramatizar en la medida de lo posible todo lo que se pueda, ¿no? Y sí. intentar no convertirlo en un problema y no llevar el foco hacia eso, porque es algo que precisamente ahí es donde se enquista, ¿no, Laura? Efectivamente, sí. Al final pues quitamos hierro al asunto y claro, lógicamente identificándolo a tiempo, y si hay que preguntar a un profesional se pregunta, pero no transmitírselo al niño. O sea, si el niño está feliz porque todavía no sabe ni siquiera que está tartamudeando, pues genial, vamos a trabajar muy rápidamente, se va a solucionar el problema rapidísimo. Y eso, transmitiros la importancia de la reducción de las demandas, porque al final los padres lógicamente no tienen la culpa de que un niño está tartamudo, estamos hablando de que es algo biológico, pero sí pueden mejorarlo, sí son una herramienta fundamental para que esto mejore y se solucione el problema cuanto antes. Pues yo creo que nos ha quedado bastante claro. No sé si nos queda algo por añadir o que toque el timbre ya en nuestra universidad para padres. Sí. Y cerramos el aula hasta la semana que viene. Nada, yo creo que nada más. Eso, comunicaros la importancia de una acogida a tiempo de este problema y ya está. Y la responsabilidad que tenemos los padres, pues precisamente de abordar este tipo de situaciones de nuestros hijos. Y hacerlo bien, porque al final siempre decimos que el niño, casi siempre la culpa la tenemos nosotros de cómo enfocar y cómo llevar pues las diferentes historias a las que el niño se ve abocado, como este caso, la tartamudez. Pues vamos a desdramatizar, vamos a abordarlo con conocimiento, preguntando a quien sabe. Y yo creo que, como decía Laura, pues está demostrado científicamente, ¿no?, que la mayoría de los casos enfocados de esta manera, con esta reducción de la demanda y con esa desdramatización de la que estamos hablando, pues prácticamente desaparecen a medida que los niños se hacen mayores. Laura, si alguien está pensando que necesita un poco de asesoramiento, ya sea de tartamudez o cualquier tipo de orientación para la educación de sus hijos, ¿a dónde debería dirigirse? Pues podéis encontrarnos en el Gabinete de Psicología Manuel González Batres. El número de teléfono es 925 81 20 56. Muy bien, pues ahí tendrán solución a casi todos nuestros problemas psicológicos, ¿eh? Si usted está atravesando una mala época de dinero, no vaya ya a buscarlo, que no es esta la ayuda que les vamos a dar, no. Pues Laura González, nuestra psicóloga experta en temas de educación, nuestra profesora en nuestra universidad para padres, un placer tenerte aquí una semana más y